Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludos a todas las personas que nos reciben esta tarde de manera remota desde todo el país. Previo a dar inicio a la entrevista del día de hoy, externo mi agradecimiento a las y los integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATERM AC, y a su presidente, el doctor César Wong Meraz, por la oportunidad de tener el honor de entrevistar a nuestro invitado especial, invitado de lujo, en el marco de actividades de diálogos ATERM, a través de los cuales se nos permite conocer puntos de vista de los principales actores del ámbito político y electoral en nuestro país. Asimismo, me permite saludar con muchísimo gusto y darle la bienvenida, agradeciéndole la disposición a nuestro invitado en la entrevista del día de hoy, al maestro José Martín Fernando Faz Mora, quien actualmente se desempeña consejero del INE, de los recién nombrados, de manera que nos da muchísimo gusto, maestro, tenerlo el día de hoy. Y para poder comenzar con la entrevista, quisiera permitirme comentarles y compartirles un poco de su gran reseña curricular, de su gran trayectoria, que voy a tratar de reseñarla. Él es licenciado en Filosofía, es especialista y maestro en Democracia y Derechos Humanos, tema al que se vinculó desde la década de los 90 al fundar el Centro Potosino de Derechos Humanos AC, primer organismo no gubernamental en esta materia en el estado de San Luis Potosí. También ha participado en cursos y foros a nivel nacional e internacional sobre derechos humanos. Cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ciudad de México. Asimismo, fue consejero ciudadano del otrora Instituto Federal Electoral para la Junta Local del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral federal 1999-2000 y en el 2011 a 2012. Y consejero electoral en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, nombrado para el periodo 2014-2020. Así que, como ustedes podrán ver, bueno, es una excelente trayectoria en el ámbito electoral, sobre todo en los organismos administrativos electorales, de manera que con muchísimo agrado le doy la bienvenida al consejero José Martín Faz, que el día de hoy nos acompaña. Y para poder dar inicio a la conferencia, pues quisiera mencionar, consejero, su trayectoria académica y su formación profesional, de la que ya acabamos de dar cuenta, son por supuesto un aval y una garantía en lo que respecta al dominio del tema de la democracia, las elecciones, el Estado de Derecho, y por supuesto algo que destacábamos fuera del aire, incluyendo el hecho de haber comenzado los primeros pasos en materia político-electoral en provincia, lo cual desde mi punto de vista permite tener una óptica muy diversa también desde el ámbito local. Y partiendo de esta base derivada de la reciente integración del INE, cuéntenos por favor, consejero, un poco sobre su visión del régimen democrático que hasta ahora hemos construido en México y cuál es su percepción respecto al papel del INE como actor clave en esta construcción de este órgano, que en definitiva ha sido trascendental en la historia institucional de nuestro país. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Buenas tardes, magistrada Alma, y agradecerle también al magistrado César Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, por la amable invitación. Es un gusto estar con ustedes y pues platicar, ¿no?, sobre diversos temas. Gracias por la deferencia de sus palabras y de la generosa presentación de su parte, muy amables. El papel del INE en este proceso democrático, bueno, pues es un papel desde luego fundamental. Venimos del desmantelamiento de un sistema autoritario, ¿no?, que en los años 80, 90 comenzó a ser crisis seria en muchos terrenos, pero uno de ellos particularmente el electoral, ¿no? Hacia principios de los años 90, el modelo electoral vigente bajo el control del gobierno pues mostraba ya unos signos de desgaste tremendos que impedían procesos electorales auténticos, genuinos, transparentes, y una de las grandes demandas ciudadanas de la agenda ciudadana y la agenda política misma de los años 90 pues constituyó en construir un sistema electoral confiable, un sistema electoral
libre pues de todo tipo de sospecha, y comenzó esta construcción importantísima en la que el entonces IFE y ahora INE pues han jugado un papel fundamental, en el sentido de que el INE ha ido desarrollando una función electoral de manera muy profesional, desarrollando toda esta parte operativa y técnica que pues de la que carecía, ¿no? No existía. Recuerden que el modelo electoral mexicano pues era un modelo electoral en el que no había, para empezar, ni siquiera un servicio civil de carrera. Era algo que estaba directamente asociado a la Secretaría de Gobernación, y de tal forma que el INE empezó a constituirse en una institución fundamental para el desarrollo de una actividad pública fundamental en cualquier democracia, que es la función electoral, ¿no? Y hemos visto cómo de manera progresiva el INE ha ido consolidando esta función electoral, ha desarrollado también un servicio profesional de carrera, que yo creo que es uno de los servicios civiles de carrera más prestigiosos del país, quizás junto con el de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me atrevo a decir que son quizás los dos modelos de servicio civil de carrera pues más sólidos, ¿no? Y tanto el desarrollo de este servicio profesional como el de ir perfeccionando esta parte operativa, esta parte procedimental de la democracia, que ha ido en cada una de las distintas etapas mejorando, de tal manera que ahora que se crea con sucesivas reformas en distintos años, de tal forma que ahora que en el 2014 se crea el INE, pues se va configurando a través de, por ejemplo, el reglamento de elecciones, por decirlo así, se va compilando algunas de las mejores prácticas en materia electoral, no solamente del país, sino de la región, que reúnen pues todos estos 30 años de trabajo electoral, y sin duda el INE ha jugado un papel fundamental en pasar de ese modelo electoral de la desconfianza a un modelo electoral confiable, pero que sigue todavía, que como partió de la construcción de la desconfianza, también ha sido un modelo que tiene sus peculiaridades, ¿no? Comparado pues quizás con otros países donde no era la suspicacia ni la desconfianza el ambiente en el que se desarrollaban los procesos electorales. Acá en cambio sí, y eso ha conducido también, en cierto sentido, algunos hablan de una sobreregulación en materia electoral, pero de donde venimos, es decir, de esos procesos electorales poco confiables, poco creíbles, a donde estamos ahora en 30 años, creo que estamos en lugares distintísimos. Ahora, esto solo visto desde el punto de vista procedimental. Desde luego hay todo un tema que tiene que ver con la democracia sustancial, con la constitución del Estado de Derecho, con el que los derechos humanos sean garantizados por el Estado, en donde seguimos teniendo pues todavía muchas deudas, pero que obedecen a otro asunto, pues, o sea, es decir, distinguiendo esta tradicional distinción entre democracia procedimental y democracia sustancial. Yo creo que en democracia procedimental el INE ha sido un puntal definitivo en la procedimental, y claro que en democracia sustancial pues tenemos todavía muchos pendientes que también tienen un efecto luego en la parte procedimental, ¿no? Es decir, hay muchas deudas de la democracia, la enorme desigualdad, la no vigencia de un Estado de Derecho pleno, la no garantización de muchos de los derechos, pues también han ido creando un desapego ciudadano a la democracia que hoy día es importante, ¿no? En las encuestas del Latinobarómetro más recientes, pues tenemos un amplísimo número de personas en la región, y desde luego México no es la excepción, que hay un nivel muy bajo de apoyo a la democracia, ¿no? El Latinobarómetro nos señala solo un 48% de la población de la región apoya abiertamente el modelo democrático, un 15% prefieren un régimen autoritario, y hay un amplísimo 28% que se declara indiferente, que lo mismo le da una forma de gobierno democrática que una forma de gobierno autoritaria, y esos son algunos de los retos que la democracia enfrenta
que si bien no necesariamente atraviesan por la parte procedimental, técnica, operativa, que desarrolla en buena medida el instituto y los organismos electorales en su conjunto, sí son elementos que son importantes considerar, porque también hay que generar mecanismos de comunicación, de capacitación cívica, que hagan que ese desafecto o esa desconfianza por la democracia pues no sea hondo, porque entonces sí estaríamos en otro tipo de problemas. Pero sin lugar a dudas, el INE ha sido un elemento, una institución fundamental en este proceso de transición democrática, de alternancia, de desmantelamiento del régimen autoritario. Pero bueno, sigue habiendo muchas dudas, digo, muchas deudas de la democracia que tiene que ver con todo sistema, ¿no? Pero en términos generales creo que el papel que ha creado el INE en la profesionalización y en la elaboración de buenas prácticas en materia operativa, técnica y procedimental, incluso son un ejemplo regional, ¿no? Pero, pues, todo eso hay que afianzarlo en una cultura democrática más amplia, ¿no? Una cultura democrática que valore la parte procedimental, pero que también siga aspirando a una democracia sustancial, ¿no? Gracias, consejero. Pues mire, efectivamente usted atinadamente ha hecho todo el recuento de la lucha y de las conquistas y la importancia precisamente que representa el otrora IFE, ahora el INE, precisamente para la construcción y consolidación de nuestra democracia en el país, en donde efectivamente pues se buscaba que estos procesos electorales fueran auténticos, fueran limpios, fueran imparciales. Y sobre todo, bueno, también ahora que usted refiere esta encuesta del Latinobarómetro, en donde se establece que poco menos de la mayoría de la población, del 50% de la población, pues, están soportando o están a favor de un sistema democrático. Entonces, esto aunado a que cada vez que nos aproximamos a un proceso electoral, aunque suene trillado, el decir que siempre estamos próximos a iniciar el proceso electoral más grande de la historia y más complejo, sin embargo, realmente cada proceso electoral nos sorprende y se vuelve evidentemente más complejo. Ello implica, por supuesto, un reto de dimensiones, problemáticas inimaginables en muchos y diversos rubros. Ya en su momento puedo recordar el de la influenza en el 2009, actualmente la pandemia del COVID-19, la cual ya ha impactado en el desarrollo de los procesos electorales, no solo en México, sino en el resto del planeta, y que seguramente, ya lo comentamos fuera de línea, los compañeros que enfrentarán los consejeros y magistrados de Coahuila y de Hidalgo, pues serán el primer gran experimento de todo lo que está por pasar en México. Pero ahora, pues para introducirnos con la segunda pregunta, desde su perspectiva, coméntenos, por favor, ¿cuáles son las previsiones que hasta ahora se han proyectado desde el Consejo General del INE y particularmente cuál es su perspectiva respecto a las acciones que se deben tomar precisamente para dar certeza y seguridad a la celebración de las elecciones y la emisión del voto de la ciudadanía en este próximo proceso electoral? Mira, bueno, esta situación es inédita, no solo en el país, sino a nivel mundial. Aún así, por ejemplo, ya se han desarrollado una serie de procesos electorales en algunos países con pandemia que han estado ya dejando algunas experiencias. Se está haciendo una recopilación de buenas prácticas, pero en términos generales, lo que desde el INE se está previendo, se aprobó ya a la par de la reactivación de los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, que quedaron suspendidos por la pandemia, porque habían dado inicio desde principios de año, incluso desde finales del año pasado, algunos, había dado inicio el proceso y bueno, debió suspenderse ahora en marzo, cuando comenzó toda esta jornada de sana distancia que se ha ido alargando. Los procesos estaban planteados inicialmente para desarrollarse en otra fecha y ahora en el reinicio se están planteando que sea el 18 de octubre, la fecha en que se realicen los comicios tanto de Hidalgo como de Coahuila.
En el caso de Hidalgo son de los municipios, en el caso de Coahuila estamos hablando del Congreso, y junto con la reactivación se aprobaron una serie de, se aprobó un modelo integral de atención sanitaria para los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo, y protocolos de distintos tipos, por ejemplo, protocolos específicos para los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, los CAES, que son fundamentales en la organización de cualquier proceso electoral, porque son quienes van y notifican a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, que los capacitan, que les entregan el material electoral. Entonces se creó también un protocolo específico para el trabajo de supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales, y también un protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas el día de la jornada electoral. Y en complemento a estos protocolos se elaboraron otros protocolos todavía más específicos, por ejemplo, para el proceso de entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla, otro protocolo para la operación de los mecanismos de recolección, porque pues, al término de la jornada electoral hay que hacer llegar todo el paquete electoral a las distintas sedes, sean municipales o sean distritales. También un protocolo de atención sanitaria durante el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como para la integración de los paquetes electorales, y otro protocolo más que tiene que ver con las sesiones de los consejos locales y distritales en Coahuila e Hidalgo. Es decir, se han estado diseñando una serie de protocolos específicos para las distintas etapas del proceso electoral, porque no todo es el día de la jornada electoral, sino que hay sesiones de los consejos locales, de los comités municipales, distritales, está todo el trabajo que desempeñan los supervisores electorales y los CAES, todo el procedimiento de recepción de los paquetes electorales, y para cada uno de estos mecanismos, para cada uno de estos procedimientos se ha desarrollado un protocolo de atención sanitaria y protección a la salud que están ahorita en una etapa de observaciones por parte de los partidos políticos, porque también se creó desde marzo un grupo especializado al interior del INE. Bueno, antes de que llegáramos, nosotros nos acabamos de integrar hace menos de un mes. Se había creado ya un grupo de especialistas, C19, que es como se le conoce, que son quienes han estado, especialistas en materia sanitaria, que son quienes han estado dando algunas líneas de orientación para el desarrollo de estos protocolos, los cuales se han puesto también a consideración de los partidos políticos, y se están desarrollando ahorita algunas observaciones. Todos estos protocolos, desde luego, pues en lo que enfatizan es en tomar las medidas sanitarias básicas, pero que desde luego todo esto también va a tener una serie de impactos de carácter presupuestal, porque estamos hablando de que se debe tener gel, se deben tener toallas sanitizantes, se deben de tener cubrebocas en las casillas para ofrecérselos a los electores. Y en cada una de estas etapas, por ejemplo, los choferes que van a recoger el material electoral o que van a entregar el material electoral, hay protocolos específicos para cada una de estas etapas. Entonces, pues estamos realmente ante una situación inédita. Se han elaborado toda esta serie de protocolos que han recogido algunas de las buenas prácticas de lugares como República Dominicana, Singapur, Corea del Sur, que desde luego, pues todo esto también se hace en el contexto nacional, ¿no? Corea del Sur, pues, destinó muchísimo dinero para los temas sanitarios. Presupuestalmente esto va a tener un impacto en todos los, no solamente ahora en Hidalgo y en Coahuila, sino incluso también ahora que estamos ya por iniciar el proceso electoral federal 2020-2021 y que estamos en la etapa de análisis presupuestal, pues estamos previendo que también aún para la jornada electoral de junio del 2021 existan todavía condiciones sanitarias, esperaríamos no tan complejas como las de ahorita, pero sin duda seguirá existiendo todavía la posibilidad de contagio, y todo indica que el virus seguirá presente. Entonces estamos viendo también los impactos, porque ahí pues estamos hablando de
casi 165,000 casillas que hay que instalarse, y en cada una de ellas habrá que tener gel sanitizante, toallas para que se pueda higienizar, cubrebocas, la distancia de 1.5 mínimamente entre los que están. Desafortunadamente, lo digo de manera muy coloquial, la legislación electoral de nuestro país es para que todo el mundo vaya a votar en papel y hechos bola, ¿no? Un solo día y la verdad nadie imaginaba algo como esto. Habrá que ver en su momento, pero eso será después de este proceso electoral, pues cómo ir avanzando también hacia otros modelos de votación, tal vez voto anticipado. Ya va a haber en Hidalgo y en Coahuila, se va a utilizar una electrónica, aunque la urna electrónica pues todavía tienes que ir a la casilla, porque la urna electrónica es realmente un aparato que está en la casilla, tienes que ir a la casilla, pero la urna electrónica, por ejemplo, te facilita que las actas, que el conteo ya no se tenga que realizar pues, todo el mundo, ¿no? Así, como un buen bola dicho así coloquialmente, y en lo que es el voto en el extranjero para el próximo año, en las 15 entidades, en las que habrá elección de gubernatura, que ahí es donde se va a aplicar el voto electrónico, ¿no? Por primera vez. Creo que también eso nos va a dar pistas de por dónde avanzar en estos otros terrenos. Pero en materia específica para Hidalgo y para Coahuila se han desarrollado ya toda una serie de protocolos, así como también de un modelo integral de atención sanitaria que desde luego están abiertos a observaciones y a mejoras, y también un poco antes de dar inicio a esta conversación, le comentaba a la magistrada que el día de ayer la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, por ejemplo, específicamente le dirigió al secretario de Salud del país, que encabeza también el Consejo de Salubridad General, una carta diciéndole abiertamente, porque por instrucciones del gobierno del Estado, le decía que no, que desde el punto de vista de ellos no existen condiciones para realizar las elecciones en Hidalgo, y están solicitando un posicionamiento por parte del Consejo de Salubridad General, que no hay que olvidar es un órgano constitucional que en la materia es la autoridad máxima de carácter ejecutivo, y bueno, así está previsto también en el acuerdo de reactivación de los procesos electorales de Hidalgo de Coahuila, que evidentemente que si las autoridades sanitarias en su momento especifican que no existen condiciones para realizar la jornada electoral del 18 de octubre, pues no se harán, ¿verdad? Pero bueno, estamos ante una situación inédita, ¿no? Recuerden que dos partidos políticos impugnaron el acuerdo del Consejo General del INE para la reanudación de los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, y sin embargo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que lo confirmó, y en principio pues estamos avanzando hacia allá, pero bueno, en el acuerdo mismo se establece que si así lo establecen las autoridades sanitarias, pues tendría que reconsiderarse, y este oficio que es del día de ayer, que es dirigido al secretario de Salud, que a la vez también está al frente del Consejo de Salubridad General, pues vamos a ver también qué ocurre, ¿no? Por lo pronto nosotros se aprobaron ya toda esta serie de protocolos muy específicos para cada una de las etapas del proceso, en donde lo que se hace es incorporar pues las medidas sanitarias que las autoridades sanitarias han dicho deben de tenerse, ¿no? Y sí, sin duda de realizarse, como esperamos que así ocurra en los procesos electorales de Hidalgo y de Coahuila, serán sin duda un buen momento de aprendizaje respecto a la elección del 2021, porque si bien la jornada electoral del 2021 será hasta junio, todo el proceso previo de notificación de ciudadanos que han sido, que mediante este sorteo, esta insaculación con el mes y con el apellido, deben ser notificados, tienen que ser visitados por los supervisores, los CAES, y todo ese es un proceso que empieza desde enero, desde febrero, y por como las cosas pintan, para entonces pues vamos a seguir teniendo todavía presencia de
del virus y la situación, si bien la contingencia sanitaria puede ser distinta como es hoy, pero tampoco sabemos porque viene uno de los argumentos que, por ejemplo, señala ayer la Secretaría, la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo es que justo ya empieza la temporada de influenza estacional. No sabemos cuál va a ser el comportamiento del coronavirus en esta mezcla con la influenza estacional. De hecho, cuando se estableció el 18 de octubre, se estableció el 18 de octubre porque consideramos que es la última ventana de oportunidad antes de que la influenza estacional llegue, como suele llegar, con toda la fuerza de cada año. Y bueno, en enero, en febrero, sigue todavía esta etapa. Entonces, pues sí, realmente estamos en una situación inédita y esperamos que estos protocolos que se están desarrollando nos permitan desarrollar las cosas pues con los menores riesgos a la salud. Muchas gracias, consejero. Efectivamente, pues nos acaba de ilustrar nuevas modalidades logísticas y protocolos que han tenido que implementarse para garantizar el derecho a la salud y precisamente también hacerlo compatible con los procesos democráticos. Y bueno, efectivamente esto con motivo de la pandemia y que implicará pues grandes retos para todas las autoridades electorales en el próximo proceso electoral. Y sin embargo, bueno, esto además de la pandemia implica otros retos muy importantes como en el ámbito operativo, como en el ámbito normativo, pero pues respecto al modelo de comunicación política, sobre todo en esta era de redes sociales en la que estamos inmersos, el alcance de la paridad real y sustantiva en los entes de gobierno de todo el país, y todos estos retos implícitos que tienen, como ya lo mencionábamos anteriormente, cada elección nos implica nuevos y más grandes y complejos retos. En ese sentido, consejero, platíquenos un poco sobre cómo ha planeado el INE el tratamiento de estos y otros contenidos del aspecto de la comunicación política, también la cuestión de la paridad, el tema de la violencia política y todos estos otros factores a la par o paralelos precisamente al COVID, qué es lo que se está previendo hacer en los próximos meses en cuanto a innovación en la organización de las elecciones. No sé si pudiste platicarnos algo más. Bueno, efectivamente, o sea, decir, a la par del problema de la pandemia y el tema sanitario están todos estos temas, por ejemplo, uno fundamental es el que tiene que ver con la violencia política de género, ¿no? Por ejemplo, que va a impactar porque la reforma pues es muy reciente, es de abril de este año, y esto va a impactar normativamente y está impactando normativamente porque nosotros tenemos que adecuar una serie de reglamentos de radio y televisión, por ejemplo, pero también el reglamento de quejas y denuncias, ¿no? Por ejemplo, para establecer medidas cautelares en casos de violencia política de género. Y justo estamos también en esa etapa de revisión reglamentaria con una serie de dilemas importantes que tienen que ver, por ejemplo, pues, por poner solo un ejemplo, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Que la ley mandata que se establezcan medidas cautelares, si bien los procesos de violencia política de género, el INE o los órganos administrativos en su conjunto solo los van a sustanciar y los van a hacer llegar para que mediante el procedimiento especial sancionador sean resueltos por los órganos jurisdiccionales de los estados, los órganos locales y en el caso nacional con la sala regional especializada, que será quien resolverá de los temas de violencia política de género. Pero, por ejemplo, las medidas cautelares o las medidas de protección pueden ser distintas, sí pueden ser establecidas por los órganos administrativos y ahí hay varios dilemas, porque, por ejemplo, hay quienes hablan, por ejemplo, de la necesidad de que, no necesidad, sino de la posibilidad de que se separe del cargo, por ejemplo, en algunos casos de violencia política de género, ya hay algunos antecedentes, uno de ellos es San Luis Potosí, por ejemplo, un asunto muy, muy sonado en un municipio donde un regidor, no se ha resuelto todavía el asunto de fondo, pero sí la Sala Regional Monterrey, por ejemplo, dictó una medida cautelar de separar del cargo de manera temporal al regidor que
sobre el cual recaía la acusación de violencia política de género. Y, por ejemplo, un gran dilema es que dentro de las medidas cautelares, por ejemplo, se podría separar del cargo a un funcionario, no solamente de un órgano de representación como puede ser el Cabildo, sino como pudiera ser, por ejemplo, el Congreso. Es un dilema que es importante resolver porque también hay una afectación de otro tipo de derechos, ¿no? O por ejemplo, retirar la candidatura, aunque sea de manera temporal, a un candidato que durante la campaña ejerza violencia política de género en contra de otra candidata. Son temas muy interesantes sobre los cuales todavía estamos realizando una valoración, y esto también tiene, por ejemplo, un impacto en el modelo de comunicación porque por ejemplo, el pautado de los partidos podría verse afectado si hay alguna resolución en donde se tengan, por ejemplo, que pedir disculpas, que se puede obligar a que se pidan disculpas públicas a través del pautado, la factibilidad técnica de que se pueda realizar esto en un periodo corto. El tema de violencia política de género, de hecho, nos está haciendo modificar muchos reglamentos, quejas y denuncias, radio y televisión, fiscalización también, y es un tema transversal, ¿no? Es un tema transversal que va, como digo, a atravesar todo tipo de reglamentos, ¿no? Y es un tema importante. Otro tema también fundamental es lo que tiene que ver con la integración paritaria de los órganos de representación, que ya no es solamente un asunto de carácter aspiracional, como lo era cuando se tenían que emitir lineamientos para el registro de candidaturas, sino que ahora, además de la paridad horizontal y vertical en el registro de candidaturas, ahora ya también hay un mandato constitucional para la integración paritaria de los órganos de representación, y ello también pues va a conllevar ajustes o lineamientos, por ejemplo, en los estados no en todos los estados se alcanzaron a hacer, por ejemplo, modificaciones legales en ese sentido, y se dejó a los órganos administrativos la elaboración de lineamientos y que tienen que ver con el hecho de que ya no es solo la cuestión del registro, sino de cuando ya se integren, se tienen que integrar de manera paritaria. Entonces sí hay también una serie de retos más allá de la pandemia fundamentales que no solamente está enfrentando el INE, sino que también están enfrentando los organismos locales. Y bueno, yo ojalá no fuera el caso, pero yo casi estoy seguro que, como ocurrió con los lineamientos de género que se emitieron antes de toda esta reforma constitucional, pues muchos de ellos van a ser controvertidos por los actores políticos, y seguramente les van a llegar a ustedes los magistrados en los estados, que tendrán pues también que, desde la perspectiva jurisdiccional, resolver y ver de estos temas, ¿no? Y de estos asuntos, ¿no? Y claro, todo esto, como es usual en el sistema electoral, pues nos irá dando pauta también a los órganos administrativos electorales para ir afinando los criterios en base también a las resoluciones, a las jurisprudencias o los antecedentes que se vayan generando, ¿no? Entonces, sí es algo que nos involucra a todos, ¿no? Órganos administrativos, órganos jurisdiccionales, porque todo ese tema también es fundamental, y obedece pues no a los temas de la pandemia, no a los temas de la coyuntura, sino a todos estos elementos de modificaciones, yo me atrevo a decir sustanciales, que tienen que ver no solamente con la parte procedimental, sino con algo de la parte sustancial, específicamente del goce y la garantía de los derechos políticos en términos de paridad, ¿no? Efectivamente, pues esto implicará también nuevos y grandes retos para los órganos administrativos electorales como a los jurisdiccionales, enmarcados precisamente en el nuevo marco normativo sobre violencia política en contra de las mujeres por razón de género, y que además, bueno, hace rato lo comentábamos, usted participa precisamente en la Comisión de Género, así como en otras más, como la de vinculación con los organismos públicos locales electorales,
de capacitación y en algunas otras más. Consejero, en ese sentido, y como al inicio de esta charla, hablábamos sobre la importancia del INE precisamente en esta labor del fortalecimiento democrático en nuestro país, por supuesto de la conquista ciudadana de los espacios públicos de decisión, ahora con el tema de la paridad, que por supuesto ha llegado para quedarse, y que podríamos pues resumir en que constituyen un éxito en nuestra nación en diferentes sentidos por el tema de la inclusión. Sin embargo, estamos conscientes que a pesar de todos estos grandes avances y que son motivo de congratulación, pues sabemos que queda trabajo pendiente precisamente para seguir consolidando el régimen democrático, elevar por supuesto la calidad de la democracia y bueno, pues precisamente trascender hacia la cultura de la legalidad, a que esto siga permeando, yo creo que pues no nada más en los adultos, sino también en las nuevas generaciones que serán los futuros ciudadanos de este país, de manera que, ¿cuáles considera que serían pues algunos temas pendientes de la agenda pública para robustecer desde el Instituto Nacional Electoral? O si considera que también hay desde otros ámbitos, tanto públicos, privados y sociales, que puedan contribuir a elevar la calidad de la democracia en nuestro país. Sí, bueno, un tema fundamental es la fiscalización. Yo creo que es uno de los grandes retos de los órganos electorales. Los asuntos que están conmoviendo a la opinión pública en estos días y que tienen que ver con el financiamiento ilegal de las campañas, pues son asuntos pendientes. Si bien el sistema de fiscalización que ha establecido el INE es un sistema eficaz para saber cómo se gastan las prerrogativas de los partidos, ¿no? Es decir, el dinero, el financiamiento público que reciben los partidos políticos está muy bien fiscalizado, es decir, se sabe de dónde salió, a dónde va, hay un sistema integral de fiscalización que el INE ha desarrollado, que también es un sistema de fiscalización incluso en línea y en tiempo real, en la mayoría de las ocasiones, no se diga durante campañas, porque incluye no solamente el gasto ordinario de los partidos políticos, sino que incluye también el gasto en campañas. Es un sistema muy fino, muy bien hecho, pero hay toda una parte de la fiscalización que tiene que ver con ese dinero que se ha dado en llamar como el dinero por debajo de la mesa, ¿no? En algunos estudios algunos estudios que han hecho algunos analistas, Amparo Casar, Carlos Ugalde, se habla de que hay hasta 15 pesos por debajo de la mesa, así lo titulan, incluso el estudio así se llama, el dinero bajo la mesa. Y es un tema, creo que yo, pendiente, importante, dado que forma parte de la función electoral la fiscalización. Creo que hay que hacer esfuerzos por avanzar de una fiscalización sobre reportes, que son los que hacen los partidos políticos, hacia una fiscalización más de auditoría y de control que pueda prever estas situaciones del dinero que por distintas vías, porque, bueno, el dinero... El financiamiento ilegal atraviesa desde que pueden ser recursos públicos, estatales, municipales, federales, que se desvían para llegar a procesos electorales, o bien puede ser dinero del crimen organizado, o bien puede ser dinero de la corrupción, de particulares que buscan financiar candidaturas para luego después pues cobrarla por otras vías que sabemos existen. Y creo que hay que hacer un esfuerzo importante de coordinación, no solamente del INE, sino también con los órganos de fiscalización, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF de Hacienda, el SAT, para hacer esa coordinación, porque tampoco va a desarrollar los órganos electorales, o el INE en este caso, una unidad de inteligencia que pueda captar todo esto, sino que necesita entrar en colaboración con otros actores del Estado mexicano. Yo creo que ese es un tema pendiente e importante, ¿no? Y un reto mayúsculo, ¿sí? Un reto mayúsculo que es importante abordar. Hay otros temas también de la profesionalización del servicio electoral, cómo se puede ir ampliando a los organismos locales electorales, ¿no? Hoy día solamente un 16%
las plazas en los organismos locales, en los OPLES, son parte del SPEN. No hay que olvidar que en el 2014 se creó un sistema nacional electoral, que tiene al INE como uno de sus ejes centrales, pero del cual forman parte todos los organismos locales, los institutos electorales o los consejos electorales, los OPLE, como se les llama de manera genérica, y que forman parte del sistema, particularmente en materia del servicio profesional electoral. Hay un servicio profesional nacional. Es también un reto, creo, importante que se pueda ir ampliando el número de plazas SPEN, que es el acrónimo que se utiliza para el Servicio Profesional Electoral Nacional, que se vayan ampliando el número de plazas SPEN en los OPLE. Creo que eso es importante porque una de las cosas que se buscaba con la reforma del 2014, pues es ir estandarizando, homologando no solamente la parte procedimental de los procesos electorales, es decir, instalación de casillas, material electoral, conteos y demás, sino que es también ir homologando las capacidades y las habilidades profesionales de todos los integrantes del sistema nacional electoral, ¿no? Yo creo que son algunos de los retos, y claro, hay un reto fundamental también que tiene que ver con la educación cívica, más allá de la capacitación electoral, que es importante durante los procesos, porque hay que capacitar a la gente para que instale las casillas, para que reciba el voto, para que lo cuente. Está también todo este tema de la educación cívica, que va más al tema del desarrollo de valores democráticos, de una cultura de participación ciudadana, que pueda ir incidiendo en lo que platicábamos también al principio, en este desencanto por la democracia que hay. Sin duda, los procesos de educación cívica, de crear una política pública de participación ciudadana en la toma de las decisiones, es fundamental también para ir revirtiendo esto, ¿no? Y son también algunos de los temas en los que creo que hay muchos retos de todos los actores del sistema electoral, no solamente del INE, sino de los OPLES, de los tribunales electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde luego de otros actores sociales, ¿no? Educativos, gubernamentales, ¿no? Donde debemos de ir confluyendo para ir creando un sistema democrático en el sentido amplio de la palabra. Gracias, consejero. Pues para terminar, me gustaría, precisamente haciendo alusión a los grandes retos que usted ha visorado, como el tema de la fiscalización, que bueno, sabemos que eso está centralizado en el Instituto Nacional Electoral, pero como otros retos tales como la profesionalización en materia electoral del personal, la educación cívica, la participación ciudadana y todos estos grandes retos. Yo quisiera preguntarle por último, ¿qué opina en relación con estas voces que de repente se dejan escuchar sobre la posible desaparición de los institutos electorales locales, cuando usted también ha venido precisamente de un estado, de la República de San Luis Potosí, y pues que llega, y que ahorita usted ocupa un lugar muy importante, es integrante del Consejo General del INE? Yo creo que los OPLES constituyen un elemento fundamental del sistema nacional electoral, ¿no? Y yo creo que ha sido a través de los organismos electorales locales que incluso se han creado muchas innovaciones. La urna electrónica, no nos vayamos tan lejos, la urna electrónica pues fue desarrollada por los organismos locales. Varios organismos electorales locales fueron los que empezaron a desarrollar los modelos. Coahuila tiene su propio modelo, Jalisco también tiene modelos, el Estado de México. Son espacios de mucha innovación. Yo creo que es un falso dilema, ¿no? Al momento, porque además también esa idea de desaparecer los OPLES, lo único que significaría sería también una transferencia de recursos, es decir, el INE mismo, el INE tal y como está hoy día estructurado, no podría sacar adelante los procesos electorales municipales a lo largo y ancho del país, porque estamos hablando de que el INE pues tiene sus oficinas en los 300 distritos, pero ya cuando metemos los distritos locales, pues bueno, estamos hablando de una cantidad tremenda de municipios, es decir,
a final de cuentas, el INE tendría que absorber no solo el personal, sino incluso hasta las instalaciones. No sería sino más que una transferencia de recursos, porque durante un tiempo se hablaba de ahorros, ¿no? Que podría ser, se daba, uno de los argumentos era el ahorro. No, yo creo que no habría realmente ningún ahorro en eso, simplemente habría una transferencia de recursos. Y yo creo que los otros juegan un papel importante y un papel fundamental, ¿no? Si bien la idea de homologar procesos electorales, en ese sentido se le dieron una serie de atribuciones al INE que antes tenían los órganos locales, por ejemplo, en cuestiones del diseño, del material electoral, de cuestiones procedimentales también, y que todo eso se ha recogido en el reglamento de elecciones. Digamos, la parte operativa, muchas otras buenas prácticas, no solamente procedimentales, sino en materia de capacitación electoral o de educación cívica, se generan en los propios organismos electorales, y hay muchas prácticas, muy buenas prácticas que deben de recogerse incluso a nivel nacional. Muchísimas gracias, consejero, por habernos regalado este espacio en esta tarde para todos los integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Por supuesto, pues resumir que el INE ha sido una institución total para el desarrollo y la evolución de la democracia en nuestro país, que estamos enmarcados en un nuevo contexto regulativo, sobre todo en este tema de derechos políticos de las mujeres. Identificaba la importancia del contexto y la desigualdad que existe y que impera en nuestro país, aunado a precisamente la pandemia que ha venido a trastocar pues lo que teníamos conocido en nuestro país y en el mundo en relación con los temas político-electorales, y que se ha tenido que innovar y atender de manera pronta y expedita este cambio precisamente, y sobre todo los retos que también se avisoran para el Instituto Nacional Electoral y para también los tribunales electorales en este país, de manera que estamos muy, muy agradecidos con compartirnos toda esta gran experiencia que usted tiene, de concedernos estos minutos de su tiempo, y por supuesto pues identificar la gran importancia de la responsabilidad que tienen en sus manos en este momento el Instituto Nacional Electoral. Agradecerle esta posibilidad de haber platicado con todos nosotros, con los integrantes de la TERM, a quienes les agradezco también que nos estén escuchando el día de hoy, a las personas que nos están viendo, agradecerles y mencionarles que pues si hay algún comentario o pregunta, por favor nos hagan favor de enviarla al Twitter de la asociación, @atermac, por favor, para hacerla llegar a nuestro entrevistado el día de hoy, al maestro José Martín Faz, consejero del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, de manera que le agradecemos muchísimo este espacio. Al contrario, un gusto participar con ustedes. Todos estamos en el mismo barco, órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, formamos un cuerpo electoral a nivel nacional con muy buenas prácticas en todos los terrenos administrativos, procedimentales, jurisdiccionales, y un gusto pues poder platicar con ustedes, enriquecernos de manera mutua. De nueva cuenta, un agradecimiento a la magistrada Alma Baena, que es quien está conduciendo el programa el día de hoy, al magistrado César Wong y a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana por la invitación, y siempre que se pueda, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias y les agradecemos infinitamente su tiempo. Los esperamos el día de mañana en más Diálogos ATERM. Muy buenas tardes.